Domingo 3 de octubre del 2021. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Estamos celebrando hoy el 27º domingo del tiempo ordinario, es decir, el domingo 27 del tiempo ordinario. Y el Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 10, versículos 2 al 16. Queridos hermanos y hermanas, nos estamos metiendo como en una camisa de 11 varas, porque el tema de este domingo es un tema bastante duro y cruel. Cuando hay un hombre y hay una mujer que deciden unir sus vidas para Dios, de pronto cuando uno miraba a los abuelos, a estos antepasados, a todas esas generaciones anteriores a nosotros y que prácticamente son como el modelo a seguir y que uno a veces mira hasta con miedo o con recelo y uno dice: no, es que esas eran las épocas, pero ahora nos escudamos, nos escondemos en el modernismo, en las ofertas de venta y compra, en lo desechable, porque cuántas cosas ahora todo es desechable. Pues el tema de hoy es el divorcio. Los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta puntual: ¿es permitido que un hombre y una mujer se divorcien por cualquier motivo? Cuando yo hablo con unas personas, con una pareja que de pronto ha decidido divorciarse, separarse, irse cada uno por su lado, pues hay veces que uno tiene que decirles: mire, hasta por sanación interior, hasta por salud mental y física también, es necesario que ustedes tomen esa decisión y, como dicen por ahí, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Y entonces uno encuentra que, claro, hay un principio, el mandamiento del santo matrimonio, que es también un episodio que nosotros encontramos hoy en el Evangelio, porque lo que Dios ha unido, nunca jamás lo pueda separar el hombre. Pero son esas cosas que a veces son inevitables, pero no porque tú lo decidiste, yo lo decidí y chao, hasta luego, aquí se quebró una taza y cada uno para su casa. Yo tengo que confesarles que lo que me parece a mí más cruel, terrible, catastrófico, que
Dios mío bendito, gracias a Dios, yo bendigo a Dios que a mí no me tocó esa situación. Pero qué tan terrible para un niño. Yo me pongo en el punto de un niño, en el puesto de un niño, en los zapatos de un niño. Es más, al final del Evangelio se nos dice que Jesús permitía que los niños se acercaran a Él y los discípulos molestos los apartaban. Incluso hasta Jesús se enojó porque Él quería tocarlos, Él quería bendecirlos sin ponerle las manos. Y hablando de los niños, a mí me parece como tan cruel cuando, por ejemplo, a un niño lo llevan ante un juez para que decida con quién quiere quedarse. A mí me parece eso como tan difícil. Claro está que hay excepciones, claro que hay casos de casos donde uno de los dos es el agresor, porque también puede ocurrir que la mamá es la agresora. Muchas veces el que lleva del bulto, el que lleva prácticamente como las de perder es el papá, porque el papá generalmente es más duro, más cruel, como más machista, como más tirano. Pero uno también encuentra mujeres, como dice por ahí una canción de Darío Gómez, el rey del despecho, por si acaso, ¿por qué eres tan tirana? No sé si de pronto la han escuchado. Y entonces uno encuentra también mujeres muy duras, muy crueles. Y entonces me parece a mí eso tan terrible cuando el niño tiene que decidir y lo ponen ahí en la mitad de los dos. ¿Tú con quién quieres irte? ¿Con tu papá o con tu mamá? Me parece a mí eso como tan difícil. Y de pronto el niño, claro, obvio, decide es irse con la mamá. Y entonces cuando hay esos comportamientos del niño porque es niño, o de la niña porque es niña, o porque es joven, porque está en esos momentos de edades difíciles, y entonces el otro o la otra que se ha quedado con el niño, como que haciéndose el muy grande o pretendiendo no sé qué, le dicen a él: es que te pareces tanto a tu papá, es que te pareces tanto a tu mamá. Como que si con eso arreglaran el dolor y el resentimiento y el odio que puedan tener por la situación del divorcio. Hoy el Señor tiene una respuesta a los discípulos: lo que Dios ha unido jamás lo pueda separar el hombre. Hay circunstancias que uno no puede discutir porque donde hay violencia, donde hay maltrato, o sencillamente donde ya se acabó el amor porque se le reemplazó, pues uno no puede discutir a esto. Pero a lo que yo me voy es al que sufre, porque de pronto tú perdiste a tu pareja, pero yo perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá, y de pronto a ti que me estás escuchando, a ti no te tocó esa situación de escoger con quién quedarte. Es duro. Yo que doy clase, yo que tengo el contacto con niños y jóvenes, qué duro, por ejemplo, incluso en esa inocencia, es que mi mamá ha tenido 3 esposos y ahora tiene uno nuevo y está esperando un hijo también de otro novio que tiene por ahí. Son cosas que uno escucha al diario, son cosas que uno escucha en la puerta del colegio y yo las he escuchado. Que el Señor bendiga a nuestras familias, como dice la canción, y yo te invito a que tú digas conmigo hoy: bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que el Señor bendiga tu familia y la mía. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.